disposiciones que vemos que están en el artículo 28 fueran pocas, esa enunciación de lo que es la contabilidad, el reglamento en el artículo 33 nos da más listados de partes de la contabilidad. Sí, claro. En mi concepto sí, siempre y cuando le diera a la autoridad posibilidades de determinar ingresos o deducciones que tú tuvieras. Si, por ejemplo, ese sistema implica que lleves una cuantificación de cuántos clientes te vienen a pedir una asesoría y esas asesorías las cobras, pues a la autoridad le interesaría porque hay un ingreso que pudiera determinar ahí y ver si lo registraste en la contabilidad y si se pagaste los impuestos. Fíjate, eso está bien interesante. Es como si fuera el programa que ocupan los constructores para su explosión de insumos y hacer sus concursos de obra. Se supone que ahí alimentas todos los costos y al final de cuentas en base a eso determinas tu utilidad. Si así determinas tu utilidad, ¿por qué de pronto tienes pérdidas? ¿A poco no podría ser interesante visualizarlo? Ah, porque de pronto lo que tengo de utilidad me lo gasto antes de que se vuelvan utilidades que paguen impuestos. Bueno, si es real, si de veras esa utilidad la inviertes en otra cosa o compras más mercancía y la puedes deducir, es lícito. Pero ¿y si no? ¿Qué tal que de ahí determinas cuántas facturas vas a comprar? O sea, claro que puede ser interesante para la autoridad. Ahora, tal vez no se entere y no se lo vas a mostrar. Pero ¿qué tal que te encuentra y no lo entregaste? Es como los contratos. Quiero que entreguen todos los contratos. Y decimos, mejor lo escondo, que no sepa. Y a la mera hora lo necesito como prueba y ya no lo puedo aportar. ¿Por qué? Porque lo escondí. Sí, tal vez sí pueda. En dado caso de que la autoridad te revise, si te lo pide, es conveniente que lo des. Si no te lo pide, pues aparentemente no lo estás solicitando y tal vez no tengas necesidad de mostrarlo. Claro. Típico caso, señores, tienen una contabilidad en la empresa y ahí llevan una computadora, perdón, en la empresa y ahí llevan la contabilidad, pero es la única computadora y ahí ponen un montonal de cosas más. ¿Qué tal que la autoridad llega y les dice, quiero ver tu computadora? Y le dice, sí, ándale, siéntate, adelante. Y de pronto pues ven la contabilidad, pero de pronto curiosean otra cosa. Pues está ahí, pues están viendo, ¿no? Podría ser perjudicial. Ok. Aquí saben qué es lo importante, y sí tienen que pensar como abogados. Piensen, ¿qué pasa si? ¿Qué tal que me cacha? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Qué tengo que hacer para que no pase? ¿Qué es lo correcto? ¿Y cuál es el riesgo de no hacer lo correcto? Porque si vas a hacer hasta algo mal, sabes que está mal y aguas, porque entonces le estás viendo a la cara a la autoridad. Pero cuantifica cuánto es el costo. Sí, por lo menos. Yo no digo que hagan cosas malas, por favor, no. Pero si lo hacen, díganle al contribuyente, te va a costar tanto y te va a doler tanto más y te va a pasar esto y esto y esto. Luego no digas que no te avisé. Ok, el artículo 33 tiene dos incisos. El primero nos da más detalles sobre lo que forma la contabilidad. Nos repite los registros contables, pero nos dice los auxiliares. ¿Qué auxiliares? Pues principalmente los que se generan de la misma contabilidad, pero ¿a poco no llevan de pronto hojas en Excel o tabulares en donde sacan hasta los cálculos de algo? En donde hacen proyecciones, donde tienen el costeo de alguna forma. Bueno, esos registros también. Normalmente no nos los piden, no los entregamos y no pasa nada. Pero si quisieran, pues aquí están. O si de pronto los encuentran más puestos en el mismo escritorio que están haciendo la revisión, pues los pueden de pronto querer ojear y decir, ¿y esto? ¿De qué se trata? No digo que puedan irles a registrar gavetas y abrir cajones como antes se estilaba. Eso es incorrecto. Eso nada más lo podrían hacer si nosotros nos oponemos a una revisión. El catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas, ¿qué puede ser interesante? Ah, pues es que el catálogo de cuentas pudiera decir hasta cómo estamos llevando cada una de las partidas.
Y en base al monto, en base a la importancia de cada partida, nos puede ayudar a inferir alguna situación particular de la empresa. Yo sé que nada más tal vez van a enviar una parte de esa información o un concentrado de la información, pero eso no quiere decir que la autoridad no me pueda pedir lo demás. Lo podría hacer, ¿sí? Pólizas contables. ¿Eso qué es? Unas hojitas que ocupamos, que no importa si vienen de papelería o no, en donde registramos el cargo y el abono de un asiento contable. No importa la forma, el color, la textura. Es más, hay mucha gente que no las hace y ahora utiliza directamente los sistemas electrónicos para vaciarlas. Pues sí, también esas son electrónicas o impresas, como prefieran. Y hay quien las hace a mano y después las captura y las puede también sacar en limpio, como les guste. Todos los movimientos ante el RFC, son un montón, al ratito los vamos a ver. Las declaraciones, todas, las del Estado y las de la Federación, las de un mes, las de un trimestre, las de un semestre, las del año, las informativas, las con pago, las que no tienen pago. Todas las declaraciones. A final de cuentas, esas declaraciones que tienen un resumen de las operaciones de la empresa desde el punto de vista de alguna disposición legal. Entonces, esa información de estas declaraciones debió salir de lo que estamos procesando de registros contables con un toque de cuestiones fiscales, ¿verdad? Estados de cuenta bancarios, ya me había dicho, pero aquí me aclara también las conciliaciones. ¿Y quién hace conciliaciones bancarias? ¡Ay, qué flojera! Además, ¿para qué sirven si ni les usa la empresa, ni me las pide? Pero la autoridad dice que las hagamos. Es muy sano hacerlas, porque luego tenemos sobregiradas las cuentas bancarias en contabilidad y no sabemos ni por qué. Muchas veces son por errores. O de pronto ni nos hemos dado cuenta de que nos rebotaron un cheque de un cliente. O de pronto resulta que a veces nos vamos con la finta de acumular los ingresos que aparecen en el estado de cuenta y sorpresa, hay un ingreso que lo depositaron el último día y no apareció en el estado de cuenta y sin embargo sí es ingreso. Y tenemos la ficha hasta con el sello y no apareció en el estado de cuenta, no lo tomes. Por favor, ya sabes que te pagaron. A veces ni siquiera necesitan pagarme para que lo incluya como un ingreso. Por si teníamos duda, aquí nos aclara, estados de cuenta de todo, de las inversiones, de las tarjetas de crédito, débito, de servicio, de monederos electrónicos y pago de combustible y despensa. Entiéndase, tarjetas de crédito y débito de bancos, de casas departamentales y hasta las que luego compramos de regalo, son monederos electrónicos, ¿no? Las de despensa. Tal vez se suena absurdo, ¿y yo por qué voy a meter la despensa? Porque alguien te la pagó y eso es un ingreso. ¿Cómo te dan despensa si no eres trabajador? Es que estoy en un outsourcing y tienen una entrega de ayuda para alimentación, ¿verdad? En la cooperativa. Tal vez estás disfrazando algo de utilidades, así es que cuidado. O sea, todos esos datitos pueden ser interesantes y no los tenemos en contabilidad. ¿Y acaso hacen la declaración de esa persona física que tuvo esa despensa y lo reportan como ingreso? Aguas, porque ahí tenemos también otros problemas, ¿no? Toda esta información de alguna manera debe de estar reflejada. No toda la vamos a registrar en contabilidad, pero sí la debemos de considerar, porque a final de cuentas salió de algún lugar que hubo ingresos. Eso es lo grave, ¿sí? Las acciones, ya todas sus sociedades tienen acciones impresas, ¿verdad? Con todos los requisitos de la ley correspondiente. ¿Seguro que sí? Se debieron haber hecho hace muchos años. Todavía hay empresas que sus acciones valen $1 y tienen 500,000 de capital. ¿Se imaginan cuántas acciones deberían de tener? Y las acciones tienen ciertos requisitos. ¿A dónde lo deberíamos de ver? Pues de entrada en nuestra acta constitutiva, a ver qué tipo de acción son, nominativas al portador, ¿sí? ¿Por qué montos? ¿Son partes sociales o son acciones? Y no las tenemos y nos las podrían pedir. Es más, tal vez la acción, si existiera, significaría que la empresa ya no es ni de quienes nosotros creemos que es, porque podría ser una acción al portador, una acción englosada, y aunque en el acta constitutiva estén ciertas personas, ya ni son los dueños. Fíjense que es bien delicado, pero no las hacemos porque nunca nos las han pedido. Creo que las que conocemos son las de Teléfonos de México, ¿verdad? Porque por todos lados andan pidiendo y tienen unos cuadritos que son cupones.
que esos nos dan pues la utilidad o el dividendo pendiente de cobrar. No todas tienen que tener cupones, pero deberíamos de tener acciones de las personas morales. Títulos de crédito. Obviamente los cheques, los pagarés, las letras de cambio, todos esos son títulos de crédito. Puede estar a favor de la empresa o bien que la empresa los deba. Documentación de trabajadores en general. Entiéndase, cumple la Ley Federal del Trabajo. Deberíamos de tener un expediente del trabajador, desde tener el contrato, recibos de pago, ahora timbrados con un montonal de requisitos más, tener copia de su RFC, de su número de afiliación, debe de estar asegurado, de su registro de Fonacot, debería de estar la empresa registrada en Fonacot, obviamente de las vacaciones, el aguinaldo, el reparto de utilidades, bla, 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 bla. Nada más dice en general. Documentación relativa al comercio exterior. En dos aspectos, yo me dedico a exportar, pues voy a tener que juntar una serie de documentos, inclusive para acreditar que mi mercancía fue sacada correctamente. Si estoy importando, entonces debo de tener desde los permisos o pedimentos de importación, tal vez requiera o no que yo esté registrado inclusive en el padrón de importadores, los pedimentos, los pagos de los impuestos, el cumplimiento de obligaciones que ni siquiera son fiscales, obligaciones no arancelarias como son las sanitarias, por ejemplo, los cupos, las restricciones de origen, bueno, una serie de disposiciones más, porque si no las cumplo podrían pegarme en la cuestión fiscal, o por lo menos me pueden quitar los bienes o retenerlos en frontera, ¿sí? Pero sobre todo lo más importante es que haya yo pagado los impuestos de importación y el IVA de introducción de las mercancías. Todo eso debemos de tener. Documentación de todas las operaciones, actos o actividades sociales. Si no fue suficiente lo que nos dijeron, todo, ¿eh? Y cualquier otra declaración fiscal. ¿Cómo que otra declaración fiscal? Pues la de riesgo de trabajo, alguna informativa que tengamos que presentar, como las de operaciones de información relevante, por ejemplo, la 86, o la de paraísos fiscales, si es que tenemos dineros invertidos ahí, todas esas también debemos de reportarlas, ¿sí? O cualquier otra que se inventen adicional. El artículo 33 nos dice también que para efectos de registros son parte de la contabilidad los registros contables y los auxiliares, el catálogo de cuenta y las pólizas. Y avisos y solicitudes al RFC son un montón, como son la inscripción de la persona física o moral, la cancelación del RFC por escisión o fusión, la inscripción de la asociación en participación, inscripción de personas residentes en el extranjero, si es que estamos actuando aquí, o bien incluso si les estamos pagando por algún servicio profesional. Inscripción de residentes en México y personas físicas del extranjero con establecimiento aquí. Personas físicas sin actividades, como de pronto son los socios, también pudiera ser. Inscripción de residentes en el extranjero, inscripción de fideicomisos, todos los movimientos de nombre, de cambio de domicilio, de aumento o disminución de obligaciones, de aumento de actividades, que luego tenemos que decir un porcentaje por cada tipo de actividad. Si hacemos suspensión de actividades o si volvemos a iniciarlas, o bien incluso el cambio de alguna actividad económica. Y si aperturamos sucursales, porque tenemos una sucursal abierta al público, porque tenemos una bodega, porque de pronto alquilamos una casa para los trabajadores, todos esos movimientos se tienen que evidenciar. ¿Por qué? Porque de pronto si no tenemos estos soportes, se vuelven no deducibles nuestras erogaciones. Si no hacemos un aviso, por ejemplo, ahorita que dije, de la casa para los trabajadores, es bien común que las constructoras contratan una casa, alquilan una casa para sus albañiles, para sus obreros. ¿Y qué más hacen? Pues deberían de darle aviso al SAT, ¿no? Hay un aviso especial que dice que estoy alquilando una casa para mis trabajadores y es requisito de deducción. Pero también si quiero deducir el agua, la luz, el teléfono, pues tengo que tener domicilio fiscal ahí. Debería yo de hacer una apertura de sucursal. ¿Y quién la hace? No, nada más regístrala y dedúcela. No estoy reuniendo los requisitos.
Entonces, cuando vean un comprobante de eso, se le puede ocurrir a la autoridad decirme, ¿y el aviso? ¿Y el contrato? ¿Y la apertura de sucursal? Aguas, porque el objetivo es precisamente tener todos los medios para poder evidenciar que nuestras deducciones no son tales, son no deducibles. Obviamente, si aperturamos o cerramos sucursales, si nuestra persona moral va a iniciar liquidación, también hay avisos que presentar, además de los requisitos de la propia ley de origen. Si de pronto alguien fallece, no es decir, ya lo doy de baja y adiós. Solamente es posible en el caso de honorarios o en el caso de asalariados, pero en el caso de arrendamiento y de actividad empresarial, no podemos nada más decir que ya se murió, que es lo que muchas veces hacemos. ¿Qué es lo que debemos de tomar en cuenta? Que debe de haber una sucesión. Es decir, los bienes que tiene esa persona, pues a alguien se le van a dar. Alguien va a continuar con el arrendamiento de los inmuebles, o por lo menos se le va a quedar la propiedad de los mismos. Si es un negocio, pues habrá obligaciones, si ya no se quiere inclusive seguir, de liquidación de trabajadores, de pago de deudas, no sé. Todo eso se tiene que juntar. Cancelación del RFC por liquidación, cuando ya se logró la sucesión intestamentaria o incluso la testamentaria y ya se repartieron los bienes y santo remedio. En algunos casos decíamos que sí se puede el de defunción, pero son los menos. Cancelación por liquidación total del activo, por cese total de operaciones, por fusión, por cambio de residencia fiscal, por inicio del concurso mercantil, cuando ya está declarada que se va a hacer la liquidación de la sociedad. ¿Y declaraciones? Pues mira, si se van por ahí a la página del SAT, todavía hay una lista de un montonal de declaraciones posibles y tal vez nos toque hacer alguna de esas. Si tenemos que hacer alguna de esas declaraciones, nos las puede solicitar la autoridad, ¿sí? Por ahí aquí no se ve muy bien, pero aquí están todas las declaraciones que se pueden descargar, algunas todavía son en papel, otras ya son por medios electrónicos, pero lo que sí es que si las tenemos que presentar, debemos de tener el acuse de que ya se cumplió con esa obligación. Y el artículo 33 nos decía también que son los estados de cuenta de todo tipo, incluyendo los monederos electrónicos que se le dan a los trabajadores para pago de combustible y para vales de despensa. Antes teníamos inclusive en inventario los despensas, los vales de despensa físicos, que los comprábamos anticipadamente y íbamos entregando poco a poco. Ok. ¿Qué otra cosa adicional tenemos aquí? Las descripciones del tipo de comprobantes, obligación, certificados de participación, si hubiera, de depósito, bono o prenda. Tal vez hice algún, conseguí algún préstamo con prenda y tengo el documento. Obviamente, derecho de reparto de dividendos, bonos agrícolas que tienen que ver con las empresas que están generadas precisamente en la ley agraria, conocimientos de embarque, no es embargue, es embarque cuando hablamos de cuestiones de importación, exportación, certificados de aportación patrimonial, bonos bancarios y cupones, y aquí nos está haciendo travesuras otra vez nuestro antivirus, libretas de ahorro, el libretón también, si existe, por favor, certificado de depósitos a plazos. ¿Cuántos contribuyentes no tienen inversiones a plazos? Que muchas veces lo hacen de dinero que no está declarado. O bien, a veces sí está declarado, tal vez la persona tuvo salarios hace mucho tiempo, tal vez se jubiló, tiene derecho de hacer con su dinero lo que quiera, solo que hay que demostrar que ya pagó impuestos. ¿Sí? Luego no lo podemos hacer. No tanto si le recomendamos como estrategia de planeación, si va a tener 10 años guardado su dinero, pues que mejor haga una aportación a un fondo de retiro y es deducible además, o sea, no es tan malo, nada más que hay que buscarle cuáles son las ventajas fiscales.